No te ocultes. Déjanos verte. Es muy alta. Está ahí. Ay, Ay, qué sorpresa está caliente. ay, yo no lo sabía. Sorpresa. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aries, la reina del zodiaco. Soy de Morelia, Michoacán. ¿Y qué creen? Yo traigo una sorpresa el día de hoy. También me gustaría representar a la Ciudad de México porque tengo más de 12 años viviendo aquí. Sí soy signo Aries, para los que se preguntan allá en casita, que siempre me dicen, ¿y si eres Aries o no eres Aries? Sí, soy Aries. Tengo la luna en Aries, el sol en Aries, el ascendente en Aries y soy Aries. Así que agárrense porque esto se viene con mucho fuego, mucha candela y va a quemarse más de una. Aries es una persona que se inspira del arte, 100% del arte. Me gusta contar una historia, hacer narrativas visuales de lo que traigo puesto. Puedo ser obscura, puedo ser rockera, puedo ser de alta costura, ¿por qué no? Showcera, de todo. Ahora sí que Aries es camaleónica y algo que me ha representado mucho a lo largo de tantas competencias es que me puedo adaptar a los retos, pero nunca perder mi estilo ni mi esencia. Entonces yo creo que pueden esperar de mí muchísimas cosas, mucha historia, mucha narrativa, mucho que contar. Oli, ya llegué aquí, la reina del sureste. Pues yo soy Efraín Peraza, tengo 21 años y soy de Mérida, Yucatán. Y pues ya me conocen, soy esa gatita galáctica, Catriona Viñer. Pues Catriona es totalmente inspirada en esos felinosos humanoides llamados urmas. Y pues también me inspiro mucho en la belleza de un gato, en la elegancia. Soy esa gatita alfa que le gusta dominar. Y pues también mi inspiración completa son los escenarios. Cada que piso uno doy el 100% y dejo mis 7 vidas. Bueno, 6 porque sexto sentido, ya saben. Y la que maulle. Yo solo eso les vengo a decir que yo voy a sacar las garritas y voy a maullar toda la temporada. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Yank y tengo 33 años y vengo del país del tango, el fútbol y el dulce de leche, Argentina. Y además pertenezco a la icónica House of Cipher, que ahora es House of Art. Mi personaje, Ancosart, es un monstruo cambiaforma que puede hacer lo que él quiera hacer, puede transformarse en cualquier cosa. Un día puede ser una reina, un día puede ser un rey, puede ser lo que él quiera hacer. Tal cual como Barbie. Puedo transformarme en un monstruo o puedo ser muy angelical y bonita. Hey, ¿qué onda mis alacranas? Aquí Juana Guadalupe de Jesús desde LA, Los Altos de Jalisco y de Guadalajara. Ando un poquito enfermo, muchachos, disculpen, pero vengo a darlo todo, no me voy a dejar, me voy a empastillar hasta ponerme bien. Yo interpreto a Juana Guadalupe de Jesús. Mi mayor inspiración son las mujeres de los Altos de Jalisco. Desde ahí surge mucho esto de ir a misa de 12 y sobreproducirnos, llegar con el Padre en nuestra pasarela, la comunión. De ahí viene todo eso de quererme arreglar, y en secundario viene todo mi amor por el arte, de la expresión, el autorretrato. Me gusta mucho depurar todas mis emociones en cada uno de los vestuarios, dejar plasmado todas mis frustraciones. Cada uno de los vestuarios que me gusta crear tiene su propia identidad y tiene un significado tan grande que para mí es una pieza artística, personal, como una fotografía que quiero colgar. No es porque no caben en mi casa, pero si yo los tenía colgados por todos lados.
¡Qué escándalo, hermosuras! Ya está la Dura Durazno en su casa, claro que sí. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, ya saben. Soy de Puerto Vallarta, tengo 28 años. En audición dije que tenía 24, pero les confieso que tengo 28, claro que sí. Peaches es ese personaje que rinde tributo a todas las mujeres. Todo ese personaje femenino, poderoso, exitoso, luchón, que no se rinde, hermosa, cuerpada, todo eso. Me encanta las chavas que se superan, que triunfan, que a pesar de todo lo que han vivido, logran todas sus metas y pues le chingan y obtienen lo que quieren. Ya lo logramos, estamos en la casa con toda la raza, listo para darlo todo y exagerarlo un poco. ¿Qué onda, vatos? ¡Ya! Se logró, chicos, se logró. Estamos en el sexto sentido, bebés. Pues como ya saben, mi nombre es Ariel Salas, tengo 24 años, pero para los gringos decimos que tenemos 21. Sí, y sí. Sí, y sí. Y vengo de la bella ciudad de Puerto Vallarta, la ciudad más jotera de todo México. Y le doy vida a Ariel la Activa, de Puerto Vallarta, pero ahora de México. Estamos ya aquí. Ariel es inspirada en las mujeres fuertes, en las mujeres latinas, caderonas, culonas, bonitas, mustias. Pero la verdad también está muy enfocado en las mujeres que ponen el ojo en el blanco. Es muy perfeccionista, le gusta mucho el drama, le gusta mucho el pleito. Una que otra la va a agarrar a las greñas. Piches, agárrate. Hola, yo soy Rodrigo Tamés, tengo más de 18 años y soy de Monterrey, Nuevo León, la ciudad de los Teslas. Ya, aquí tengo que decir. Es que soy de lento aprendizaje, hermanas. Ustedes tienen que tenerme paciencia, porque yo así soy como una chica intrépida y media bruta también para hablar. Pero miren, siempre aquí estamos y por fin se nos dio, ya me siento en casa. Ahora sí, la panochita de México ya está aquí. Kylie se inspira en la belleza, sobre todo en las mujeres que tienen mucho poder. Me encanta que las mujeres en esta actualidad sobresalgan. Entonces mi personaje va directo a ellas y de mi mamá. De mi mamá, que la amo mucho y que se parece muchísimo a mí. La Kylie es una figura que tú vas a ver y vas a decir, wow. O sea, yo donde voy, ahí todas las miradas me ven, quieren desearme porque es muy sensual, pero también es muy elegante. Pero también puedo dar conceptos. O sea, yo vengo preparada para todo. Y recuerden, la panochita de México siempre va a estar aquí. Y se va en el primer episodio, la perra. Hola, yo soy Braulio, soy de Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera, y le doy vida a Braulio 8000. O más bien le doy muerte a Braulio 8000. Braulio 8000 es una drag putrefacta. Tomo referentes del drag clásico o del drag más normado tal vez y lo vuelvo más mío, lo vuelvo más grotesco, lo vuelvo más absurdo, lo vuelvo más horrible sobre todo. También tomo elementos de los cuentos de hadas, de las películas de terror, del imaginario que yo me creo. Creo que el drag que yo hago es muy único, muy conceptual, muy surrealista, no le tiene miedo a nada. Cuando estoy en drag realmente creo que puedo ser este monstruo que siempre he querido ser. ¿Pero qué fue? Hola, ¿cómo están? Soy Kelly Caracas y yo le doy vida a Kelly Caracas. Tengo 23 años y soy originaria del hermoso estado de Veracruz, de donde viene mucho talento y mucha sabrosura. Soy una mujer trans y se logró la representación trans en la temporada y estoy muy contenta por representarlas al máximo. Kelly Caracas se inspira de todas las mujeres históricas en México. También es mucha sensualidad, mucha pluma, mucha piedra. Ella se puede inspirar en cualquier cosa, pero sobre todo ama la moda. Es adicta a los escenarios, a las pasarelas, con mucha sabrosura, mucha textura, que es lo que buscan siempre en estos programas. Y por supuesto, mucho silicón, porque aquí vamos a brindar lo que es cirugía extrema. ¿Pero qué fue, chamas? Aquí el alien superstar. Perdón, el alien superestrella, Dimitra. ¿Cómo están, chicos? Mira, me presento, yo soy Davis, ya me conocen. Soy de Venezuela / Mazatlán y vengo acá a dar todo ese sabor de Venezuela, del Caribe, pero también con unos toques alienígenas y extraterrestres. Y Dimitra es toda esa moda, pero llevado a lo alien, pero a lo grunge, a lo alternativo. Todo ese concepto, toda esa estética como cyberpunk, ya ustedes me conocen.
muy de blanco y negro, pero vengo a dar de todo acá. Colores y blanco y negro, lo que ustedes quieren ver de Dimitri. Yo vengo con todo y no me voy a dejar de nadie. La que se me pare enfrente le voy a dar coñazo y coñazo y coñazo. Hola bebés, mi nombre es Saúl Alberto Palomo Pesina, soy de Monterrey, Nuevo León, tengo 22 años y yo le doy vida a Chantel. Chantel va de muchas cosas, la verdad toma inspiración de todo lo que me encanta, la magia, las películas, los cuentos, el terror, la fantasía. Soy muy showcera, me encanta bailar, me encanta dar show, me encanta transmitir los sentimientos en mis espectáculos y que los vea la gente. Soy muy bonita, también soy muy coqueta, audaz, pero también soy medio tonta. Bueno, muy tonta. 1, 2, 3. Nenas, me llamo Jesús, tengo 20 años, soy de la ciudad de Puebla y yo soy Purga, una muñeca mutante transhumana experimental. Estoy en Miera Experimental y siempre voy a estar en Miera Experimental. Tomo inspiración de absolutamente todo y lo convierto en fantasía, en algo que parece que salió de un cuento de hadas. Y pues nada, nenas, traen la tanguita de seda bien encajada en el fundillo, las que no me querían ver aquí, pero ni modo. Muchos quisieron arremeter contra mí, pero yo nunca estuve sola. Siempre fuimos yo y las voces de mi cabeza contra el mundo. Nadie me va a mover. Muéveme, nadie me va a mover. No me voy a mover. Así de huevos. Compa, ¿qué le parece esta jota? La que anda bailando sola me gusta pa' mí. ¿Qué onda, plebes? Yo soy Alexis Castillo y le doy vida a Alexis Mugler. Yo soy de Tamaulipas, la primera registrada. Tengo 20 siempre años y me considero una persona muy divertida, muy dicharachera y muy campo. Vengo a servirles puro arte en su totalidad. Alexis Mugler es una bestia sacada del mismísimo infierno. Y miren el color que le tocó, el rojo, el color del fuego. ¡Ay! Alexis es muy divertida, es muy amiguera, es muy creativa y sobre todo es muy competitiva. Alexis tiene mucha hambre y se las viene a tragar a todas. ¡Hala! Al fin estoy aquí en la más draga. Yo me llamo Carlos Corso y le doy vida a el concepto de la temporada, Electra Valpurgis, la alienígena que vino desde una galaxia lejana para conquistar sus corazones. Yo nací en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la ciudad del Gran Conejo, y vivo en la ciudad de Veracruz, el puerto de Veracruz, el drag jarocho, lo mejor del drag veracruzano, claro que sí. Besototes a mis hermanas. Estoy muy feliz de estar aquí, de poder representar a Chiapas y Veracruz. No se me peleen, entre estados no se me peleen, aquí hay para todos, hay Carlos y Electra para todos, bebés. También soy la oveja colorida de la House Black and White. Estoy muy orgullosa de representar a mi casa en la Más Draga 6. Y pues no puedo dejar la vara baja porque pues el único otro representante de mi casa que ha estado en esta competencia pues lo ha hecho muy bien, así que yo planeo hacerlo igual o mejor de bien. Ay, no manches, yo dije, ¿y estos qué? ¿Por qué están aquí? La verdad que me sorprendí mucho con las caritas que estaban ahí. Yo esperaba muchas, pero también hubieron muchas que ya sabía que yo dije, lo hicieron muy bien, seguramente van a estar y qué bueno que estén aquí en este momento. ¡Cara! ¡Sus pelucas! ¡Cuiden sus pelucas! ¡Saquen la purga ya de una vez, por favor! ¡Ay, pobre pendeja! Por ahí una dijo que escondan las pelucas, pero yo por eso estoy aquí, para dar la cara y resolver esos asuntitos pendientes. Oh, hermanas, cuiden sus pelucas. Tenemos que tener una primera eliminada. Juraron y perjuraron que no lo iba a lograr. No, yo cuando vi a Piches dije yo, maldita intrusa, ¿qué haces aquí? Y dije, 2 de Puerto Vallarta, no sé. Y me sorprendió mucho. Pero mira, se la pellizcaron y se la pelaron porque aquí estoy firme y bien puesta para darlo todo, mi amor. Ay, bueno, aquí va a estar bueno. Me tengo que cuidar de varias. Yo vengo pues tranquila, la verdad, pero pues también obvio voy a sacar por ahí mis garras de competencia. Una tiene talento, una tiene ya experiencia y sabe que va a llegar a matar. Esas morrillas se pongan shush. Porque los gatos sí caemos, pero caemos de pie. Y siempre estamos alertas, ¿eh? Pues yo muy feliz porque yo vengo a ser amigas
ya que pues no tengo competencia. Y no porque no sean perras, sino porque creo que lo que yo hago pues nadie lo hace y eso está muy padre, hay mucha diversidad. La verdad es un elenco muy fuerte, va a haber mucho coñazo y mucha tramoya en este sexto sentido. Dije, somos muchas. Esta temporada va a durar 40 años. Ni un certamen internacional tiene tantas participantes. Eso me encanta. Siento que va a ser una temporada increíble. Se van a quedar muy heladas porque también yo ya medio vi y vi varias piñata. Pura perra que yo sé que trae puro carro alegórico. Y ustedes saben que yo llegué aquí con 20 pesos y un sueño. Una maleta y un sueño. Va a haber mucha competencia esta temporada, pero miren, yo vengo muy seguro de mí mismo y a lo que se venga. Y todas vienen bien decididas a ganar y de putazos y que yo y que tú. Pero pues la verdad vamos bien. Mucha sicona, poca, pues no sé, poca pendeja que va a haber. Vamos a ver quién se pelea primero con quién. A mí me encanta estar ahí de metiche, entonces vamos a ver qué pasa con todas estas changas. Esto va a ser como una casa de locas. Pero creo que vamos a ser una muy bonita familia. Creo que vamos a ser esa familia que se pega, pero se soba. Y vi que no habían secretos y yo, ¿qué pasó? ¿Será que nos van a sorprender más adelante? Nenas, esta temporada yo no me la imagino. Yo sé que va a ser icónica. Así que agárrense porque vamos con todo. Ay, no manches, cuando entré al camerino Nix estaba pero espectacular, mi amor, no manches. Wow, o sea, lo cambiaron. Cada vez el nivel sube más con toda la estética. A mí que me gusta todo el maquillaje y todo este tema. Y dije, wow, está muy bonito, la verdad. No me lo imaginaba tan grande. Arrechísimo ese camerino Needs. Y escojan su lugar. Como en Juegos del Hambre. Corrí porque, ay, no quería que me tocara la mesa. Yo ocupo luz para ver mi belleza. Yo conseguí el lugar que yo quería. Yo por las feas. Y de vaina agarré un lugar bueno. Me dejaron a la última, ¿qué quieren? Ay, sí, la pinche Juana, o sea... La perra me apachurró el dedo y lo tengo todo engraguenado ahí, todo feo. Los lugares eran exactamente los mismos, pero qué afán de pelear. Yo disfruté la pelea, gané. Pégale, pégale. Lugar. Me pegaste, maldita mujer. Y lo volvería a hacer. Ay, de más, nena. Por eso tú estabas atrás y yo me vine adelante. ¡Oli, oli, oli! ¡Oli, oli, oli! El maestro de la barba azul. Esa famosa barba que ya quería conocer, yo no lo había conocido. Bienvenidos todos a la sexta temporada de La Más Draga. Bueno, pero vénganse para acá, por favor, más cerca. Se le marcaba la tanguita Johnny, o sea, traía lencería picante ahí por debajo. Oigan, pero ¿en serio esto es la sexta? O sea, porque yo no sé, o sea, ya no sé si me regreso o no, oigan, no sé, es que estoy... Es realidad, no es un sueño. A ver. 3 veces 6. No siento energía de una sexta temporada. A ver, por favor, ¿cómo se sienten? Muy bien. Ahora sí siento que estamos en una sexta. Yo estoy muy fascinado porque además, en serio, no puedo procesar que este es el sexto año que estamos haciendo esto. Y se lo debemos a las personas del otro lado de la pantalla. La verdad es que todo el cariño, el apoyo, no solamente del continente americano, sino de las poblaciones y las audiencias de habla hispana en Europa y en otros lados, ¿eh? Porque la verdad es que hay gente que ve La Más Draga en todo el mundo. Ahora sí, vamos a viajar en el tiempo. Ya saben que nos gusta mucho viajar en el tiempo. No vamos a viajar en el tiempo necesariamente, pero vamos a viajar por estos 2 millones de kilómetros cuadrados que es México y vamos a celebrar una disciplina que también es funcional como decorativa, que sirve para recordarnos cosas de la historia y también para vivir nuestra vida en ello. Hoy estamos buscando a la más monumental. Nos dicen que es monumento y yo digo, de aquí soy. Ustedes van a ver y van a decir, eso es Kylie 100%. Me encanta, porque hoy vengo monumental. Es un reto que me gusta, me voy a ver muy guapa. Y yo dije, este es mi reto. Esos lugares que captan la retina de los turistas.
esos lugares y monumentos que nos recuerdan la historia. Hoy queremos que ustedes elijan un monumento, idealmente quizá del estado que representan, o no, y lo traduzcan, lo fusionen con su personalidad drag. Ay, no. A mí este reto me lo entregaron en el aeropuerto cuando yo llegué aquí para grabar. Así de que estresadita. ¡Ay! Un poquito con un tema delicado, pero pues vamos a darle a ver qué pasa. ¿Me cancelarán? ¿Me apoyarán? No tengo peluca, entonces voy a darme prisa a hechizar algo por ahí y ahorita lo resolvemos. No. ¿Cómo puede ser que este va a ser el primer reto? Y yo aún no lo tengo, no me ha llegado en estos momentos. Y yo dije, ¿cómo chingados lo voy a hacer? Me estaba derrumbando por dentro, pero por fuera, yo así, mira. No, pues yo voy a hacer, tengo que hacer algo. Entonces, mis amores, avíspense y que gane. Bueno, chavas. Las sorpresas no terminan. Y yo, ¿saben qué? Yo veo 14. Pero, pues, ¿por qué no tener una 15ª? ¿No? No mames. Se sabe, como todos los años siempre hay sorpresas, es la más draga. Claro, por supuesto que tiene que haber una secreta. Ya van a empezar con las grandes gatadas. Que una secreta, estoy harta. Está llena de changas por todos lados, lugar ya no hay. En mi mesa que me gané no se sienta ni una más. ¿Quieren conocer a la 15ª, a la secreta de esta temporada? No puede ser. No puede ser, eso yo no lo voy a permitir. No, mi amor, hay demasiada gente en este camerino, ya. La secreta, la 1, 2, 3, 4, puedo con todas. Vamos a sacar una por una esas perras. Por favor, que pase nuestra secreta de las secretas. ¡Hola, amistades! ¿Cómo están? ¡Qué guapos de ver todos en civiles! ¡Qué hermoso! Ay, era Alexis, con que no compita ya, que se quede ahí paradita bonita, por favor. Ay, hermana. No, hombre, esta ya está bien vista. No tiene nada de secreta. Me encanta su trabajo, me encanta su maquillaje, me encanta verla. Aparte, ella tiene una energía súper especial. Súper animada, ella sabe cómo está el rollo aquí. ¿Están contentos de que vaya a regresar o no están contentos? Qué bueno que estás muy molesta, amistad, porque mi papel en esta competencia no va a ser de participante. Mi papel en esta competencia va a ser básicamente hacerles la vida imposible. Así que me alegra mucho que estés tan molesta por mi presencia, Vega. Qué lujo, qué placer tenerte. Yo quiero tomar un momento personal porque me da mucho gusto, como profesor que soy de esta institución, la más draga, ver a egresadas exitosas regresar ahora, ayudar a guiar y, sí, entre comillas, hacer la vida imposible. También. Pero para mí es un orgullo, un placer y un honor estar contigo en este camerino. ¡Ay, qué hermoso! ¡Muchas gracias! Pues qué mejor que empezar con las gatadas. La primer gatada de la temporada. Les tengo el primer reto sorpresa. Estamos buscando a la más vaporosa. No les vamos a decir ahorita de qué se trata, amistades, pero lo que sí les voy a dar es 30 minutos para transformarse. Y sus minutos empiezan ahora. ¡Venga, vamos! ¡Me tienen un coraje! Ay, tengo que buscar mis cosas, no sé dónde están. ¿Tú crees que yo en 30 minutos voy a estar lista? O sea, soy un señor, 30 minutos es lo que tardo en quitarme la barba. Y no me la quité. Era un señor con peluca. Ay, no, Dios. Qué oso, qué vergüenza. En 30 minutos, ¿cómo me voy a quedar? Ay, no, qué terror. O sea, yo por ellas, porque yo sí me puedo hacer en 30 minutos y me veo muy guapa. Pero imagínate la purga 30 minutos. Pues yo la verdad es que como que siempre parece que me arreglo en 30 minutos, como que ya me acostumbré a verme así de que medio curiosita. Dije, estoy acostumbrada porque yo soy chica de show. Y si no estás lista, te corren. Así de fácil. Rápido me empecé a decir, pero cuando volteé, a la que vi ya terminada fue a Aries. Yo sí practicaba en mi casa, entonces yo ya estaba así. Pero bueno, se logró, o sea, guapa me veía. ¡Se acabó su tiempo, amistades! ¡Vengan para ver esos bellos rostros! ¡Qué hermosos rostros, amistades! ¡Ay! ¿Están listas para saber en qué aprietos las vamos a poner el día de hoy?
Usted ahí casi está listo porque yo sí. Es momento. Así que vamos a ver de qué se trata el reto de esta semana. Síganme las buenas, ¡vamos! Ay, ¿qué gatada nos van a hacer ahora? Nos van a poner a que nos lancemos de un paracaídas. Ya no les importa nuestra integridad física, así que nos pueden hacer lo que quieran. Pero ahora no va a haber una pecera. Ahora no vamos a hacer guachinangos. No sé, hasta inclusive llegué a pensar que nos podrían hacer algo con fuego. Yo dije, vaporosa, yo me imaginé algo así de top model, una sesión de fotos. Una es medio bruja y sabe a lo que viene. Pues aquí estamos, amistades, y quiero presentarles al hombre que será el responsable de inmortalizar su bella imagen. El único, el más costoso, el más perro, fotógrafo de grandes artistas internacionales, Alex Córdoba. ¿Cómo estás, amistad? Muy bien, muy emocionado de empezar el día de hoy. Veo mucha propuesta, mucho brillo, mucho vuelo. Quiero que le echen muchísimas ganas a esta foto porque es muy importante. Es lo primero que la gente va a ver, ¿ok? Bueno, yo ya conocí a Alex Córdoba. De hecho, está más guapo en persona. Literal, ni modo. ¿Quieren saber cómo van a ser sus fotos? ¡Sí! ¡Piti Prin! Ay, Dios. Literalmente dije, ¿qué está pasando? No es cierto. No me va a aguantar eso. Yo no me tengo miedo a las alturas, pero con estos 120 kilos que me cargo, voy a llegar bien rápido al piso. Vamos a ver cómo nos va. Yo que le tengo miedo a las alturas. Ay, terrícolas, le tengo mucho miedo a las alturas. A huevo. De esto soy yo. A mí me encanta la adrenalina, me encanta arriesgar la vida y todo. Amistades, van a tener sus grandes fotos volando en el aire para que dejen vibrar su sexto sentido en el viento. La ganadora de este reto se llevará 3 estrellas el día de hoy. ¿Están listas? ¡Sí! Pues bueno, muy importante mencionarles que obviamente la primer seleccionada de la Más Draga 6 va a tener que poner el ejemplo y ser la primera. Así que empezamos contigo, Aries. Gentecita ya en casita, yo tengo miedo a las alturas. O sea, sí tengo vértigo. O sea, a mí los puentes estos así de desnivel me causan así el aquí en el estómago. Entonces ya sabrán cómo estaba. Pero yo fingí, yo soy muy buena actriz. Yo soy primera actriz del método. Tienes 1 minuto para hacer tus grandes poses y ser la más vaporosa. ¿Estás lista? Listísima. Vámonos para arriba, ahora sí. Ok, 1, 2, 3, eso. Ajá. Otra. ¡Eteria! Eso. Yo volé por los aires, posé por allá, posé por acá. Otra. Eso me encanta. Otra. Bien. Eso. Más. Otra. Ahí. Que se note que te quitaron los brackets, que se note que te alinearon los dientes y sonríe, no importa lo que pase. Otra. Ajá. Y mi vértigo y yo dijimos, conmigo no. ¡Conmigo no! Me encanta. Bueno, me estaba sintiendo diva, me estaba sintiendo sexy, me estaba sintiendo mareada. Ajá, eso está increíble. Wow, me encanta eso. Increíble. Otra. Coman bien, vitamínense, porque si no al rato van a andar bien mareadas como unas que pues ya se le ve la cara medio podriditas, la verdad. Ajá. ¡Tiempo! Uno, el silicón va a quedar hecho trizas. Por suerte a mí no me dan miedo a las alturas, pero la verdad que me pone muy, muy nervioso el hecho de tener que estar colgado de ahí. Me da mucho miedo caerme. Eso. Otra. Muy bien. Un poquito más de intensidad. Más. Me encanta. Otra. Me encanta. Ahí. Recuerda, la pierna estirada. Ay. Aunque me cuesta un poco el tema de que se me olvidan las piernas, como que me preocupa mucho por los brazos. Otra más. Muy bien. Más de eso. Ahí. A mí me gustan los deportes extremos y esas cosas. Entonces, pues no era nada nuevo para mí. Eso está increíble. Otra. Me encanta eso. Saca más pierna. Ajá. Eso. Más.
Ajá. Estoy aquí colgado, yo estoy con unos escarabajos, voy a volar como una mosca y nunca había posado en el aire, fue muy divertido. Ojalá esas fotos queden muy chidas. Yo solo me dejé caer así, yo dije como cuerpo, como cadáver. ¡Tiempo! Lo primero que vi fue el hilito donde nos iban a colgar. No sé si me vaya a aguantar. Muy bien. Vamos para arriba. Aguanta. Ay, no se quiebra. No, se quiebran otras. ¿Me puedo sentar así? Pues dale. Ahí estás. Vamos. Eso. Bien. Me encanta. Ay, no. Yo sentía como ese gran pañal me estaba haciendo para arriba. Ok, ahora vamos más para arriba. No. Sí. No. Ahí. Síguele posando, eso. Y yo bailando el gran jarabe tapatío. Y pues vamos a ver las fotos, a ver si salen tan bonitas como yo me sentía allá arriba en los grandes cielos. Ajá, más de esto. Eso está increíble. Otra. Del gran temblor. Muy bien, vamos para arriba. Eso, ahí mero. Ajá. Sí, ya agarrado dije yo, ay, háganme suya. Ahí, eso está increíble. Otra, estírame la pierna de abajo, exacto. Más de esto, eso está increíble. Otra, bien. Súper, usa más la tela, muy bien. Más, eso. Ajá, otra, eso está increíble. Grité como chava, obvio. Pues la verdad, como dije que no me dan miedo las alturas, dije, no pasa nada, que me cuelguen como piñata, no pasa nada. Ahí. Juega con la tela, exacto. Ahí, 1, 2, 3. Eso, 1, 2, 3. Otra, me encanta eso. Eso, otra. Ahí, eso me encanta. Más de eso, ¿va? Eso, otra más. 1, 2, 3, ahí. Me subieron y yo dije, güey, se está elevando esto, güey. Y el fotógrafo de que posen, tú tranquila. Y yo así. Más libre, exacto. 1, 2, 3. Ahí. ¡Ay! Yo dije, me wishé. Ustedes no saben, pero yo le tengo muchísimo miedo a las alturas. Y cuando vi eso dije, no, yo no. Y aparte que yo traía una cosa así, ¿cómo me iban a meter el arnés? Eso no se podía. Si te caes, cáete bonita. Ok. Vamos para arriba. Vámonos. Eso. ¡Ay! ¡Ay! Ahí. Eso. Me encanta eso. Muy bien. ¿Cómo? Wow. Tela. Eso. Otra. Bien. Eso está increíble. Saca un poquito más las piernas. No se me complicó tanto. Ahí. Fue muy bueno haberlo vivido porque así superé como ese miedo, la verdad. Ahí. Eso. La vaginoplastia lista ya, porque me dolió pero hasta la madre. Ay, no, qué terror, terrícolas. Las alturas son uno de mis grandes miedos que tengo en la vida. Espero no arruinarlo en este reto, porque de verdad me pone muy nervioso estar colgado. ¿Va? Vamos para arriba. Vale. Eso. Ahí. Wow. Eso me encanta. Eso está increíble, exacto. Wow. Eso está increíble. Más. Exacto. Se ve muy perra. Está increíble, me gusta mucho más. Otra. En el momento en el que estoy acá arriba, la verdad es que me está ayudando muchísimo a poder superar mi miedo. Y yo dije, si estoy ahí, estoy colgada, pues tengo que darlo todo. Aunque yo esté cagándome de miedo, yo tengo que darlo todo ahí colgada en el aire. Eso me encanta. Otra. Muy bien, más de eso ahí. Eso, aviéntalo igual. Otra. Eso. Buenísimo, más. Ahí. Eso aventado. Increíble. Ok. Vale. ¿Sobrevivimos? Sí. Muy bien. Puedes sobrevivir a toda hora, Ni venga. modo. Esto fue una práctica porque me voy aventando un paracaídas saliendo de estas grabaciones. Sí. Ay, loca. A ver, ahora sin arnés, ¿qué? Ahora de la mano. Joto, yo les eché mentiras, les dije que no le tenía miedo a las alturas. Yo me hice la valiente. Yo por dentro me estaba miando. ¿Saben? Me dio vértigo. Yo ni siquiera sabía que era vértigo. Eso. Excelente, vamos a darle ahí. Muy bien. Wow. Eso está increíble.
Me encanta. Eso. Wow. ¡El calambre! Espérate, el calambre. No, sigue, perdón. Sí, claro, no te ¡Me lo preocupes. aguanto! Usted me dice. Ya, gracias. Ahí. Eso. Eres una guerrera. Me encanta. Tú puedes contra el calambre. Muy bien, eso. Saca más pierna igual. Eso. A ver, dale así. Va. Eso. Ándale. ¿Qué húbole? Eso. La cena está servida. ¡Tiempo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Todo bien? No. Bueno. Súbalo para que se pare. Súbame porque... Súbalo un poquito Suban a para que tu se tía. pare, mi hermana. ¡Ay! Acabé en el piso y acabé en la ambulancia. Tengo una nueva amiga, se llama Lore. Ya me he empastillado todos los días. Yo estaba asustada, friqueada, así de que dije, güey, ¿qué va a pasar? O sea, ¿por qué está pasando esto? Oigan, la verdad sí les mentí. ¿Por qué? Porque sí le tengo un poquito de miedo. Ay, espérate. Yo acabo de ver a una chica ya en la Cruz Roja, entonces la verdad... Tú no le creas, no creas yo nada lo vi. de lo que viste. Yo no estoy creyendo, yo lo vi. El éxito es de las atrevidas. Ay, hermana, la verdad sí me da ¿Estás mucho lista o no estás lista? Pues no estoy lista, pero tengo muchísimo miedo. Me trepan y valí madre. Listo, a darle ahí. Ay, voy a posar. Eso, a posar. Ahí. Wow. Ay, te enseñé el pan. Ay, tantito. Te enseñó así la panocha más cara de México. Eso está increíble, exacto. Wow, me encanta eso. Ahora sin tus manos, exacto, ahí. Eso, me encanta más. La cámara me ama. La cámara te ama y yo también. Juega con tu tela. A ver, voltealo ahora sí. No es cierto. ¿Ya aguanta? Eso, ahí. Eso está increíble. Otra. Wow. Ahora sí, más para arriba. ¿Qué? No. Así como lo oyes. No, espérate, tronó algo. Preocúpate por la foto, no tronó nada. Y allá va el joto para arriba. Y yo estaba así de que no, de verdad, ya le tengo muchísimo miedo. Y él estaba grite que le tengo mucho miedo. No estoy jugando, muchacho. Aquí nada truena más que tus chicharrones, ¿sabes? Lista, Ay, vamos hermana. ahí. Ábralo. Eso. ¡Ay! Eso no se hace. Eso no se hace. No, ahí quedé así. Pósale ahí, sin manos. Ajá, libera tus manos. Estando suspendida en el aire, viví mi fantasía. Me recordó cuando iba de chiquito al río y me lanzaba así desde las piedras más altas, así de que... Así. Sigue posando, eso. Bien, wow. Eso está increíble, wow. Otra. Eso. Ahorita que subiste la cara. ¡Ay! Tras, te la dejaban caer y sin lubricante, mi amor, así, ¡pum! Hasta el suelo. Pero mira, una loa, a gusto, me encantó el reto. ¿Estás lista? ¿Cómo? Y deja tú, eso a mí me dio igual, pero yo me estaba haciendo del baño. Dije, mira, me van a colgar y voy a parecer fuente porque los voy a manchar a todos. Eso. Ahí. Bien. Eso está lindo, exacto. Juega con las manos. Eso. Me encanta. Otra. Mira, yo me sentía diosa vaporosa, hermosa, una diosa griega. Y yo dije, ay, pues estamos en el primer nivel. Ándale. Me excita la altura. Ahí estás. Otra. Muy bien. Ya ahí me tembló tantito. Dije, ya, esto yo me voy a caer, me voy a morir y yo no tengo seguro médico. Otra. La pierna, recuerda. Deja tu la miada, me cagué. Literal me cagué. No. Nenas, pues yo vine preparada para verme súper extremadamente candente. Pero ustedes saben que yo estoy acostumbrada a traer el calzón bien encajado en el fundillo y me lo puedo sacar sin usar las manos. Así que yo dije, amárrenme y súbanme. Súbanme y no me bajen porque les voy a dar tomas icónicas. ¡Ay, no! ¡Que me avisaras! Eso. Fíjate el calzonchino, bebé. Dalo todo. Ahí. Eso está increíble. Otra. Libera tus manos. Exacto. Ahí. Eso está increíble. Wow. Otra. La mano. Suéltala. Libre. Eso. Ajá. Otra. Eso está lindo. Más. Cuida más las piernas. Exacto. Eso está cool. Más. Dale ahí. Me gusta eso. Bien. Eso. Eteria, de repente sí me veía como muy manca. ¡No! ¡No mames! ¡Qué huevos! Ya, creo que me van a fotografiar la panocha, ¿ok? A lo mejor sí. ¡Ay! Listo, vamos. Eso. Ahí. Muy bien.
Me encanta. Eso está increíble, wow. Eso. ¿Por qué? Dije, no mamen, qué huevos. Aquí me quedé. Yo dije, aquí me quedé. ¿Cómo están, amistades? ¿Cómo quedaron después de volar por los grandes aires? Loca, necesito un ¿Qué te pan. pareció a ti, amistad? ¿Cómo las viste volando y todo? Increíble todas, todes, increíble, me gustó muchísimo. Tengo mis opiniones, tengo mis decisiones, pero vamos a ver ahorita. Pues el momento de elegir quién fue la más vaporosa ha llegado. Y recuerden que quien haya ganado este reto se lleva 3 estrellas para hoy. Así que, Alex, dime, ¿quién te gustó más? Ok, esto es meramente enfocado en la fotografía, no es preferencia de ningún otro tipo, no es que me cayó mal, me cayó bien, para que no se ataquen, solamente es en el aire quién hizo la mejor foto. Mi favorita fue Electra Valky. Esto siento que es como una señal divina de que hay que superar nuestros miedos, de que no hay que dejarnos obtener. Pero no todo es alegría. Yo les dije que se les iba a hacer la vida imposible y lo que yo prometo lo cumplo. En los pasillos se ha escuchado mucho aquella gran frase: no importa, como quieres, chiquirreto. Se me cayó todo el teatro. Yo sí era de las que decía, pues el mini reto que tiene. Así que, amigas, esta temporada las reglas cambian. Y quien pierde el chiquirreto irá directamente a doblaje. ¿Y ese giro, loco? No lo podía creer. Me cayó súper de sorpresa, me sentí el peso de competencia, de lo fuerte que fue eso. ¿Cómo se quedaron? Frías, ¿verdad? Así que... ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? Pues el momento de que te odien, ¿qué? Ha llegado. A ver, igual, repito, esto no es personal, esto no es otra cosa, es solamente, repito, enfocado en lo que yo vi en mi cámara, en lo que salió. Desgraciadamente, mi foto menos favorita fue la de Anka. A pesar de que me encantas, realmente sí siento que sí te faltó un poquito más de fluidez. En ese momento me sentí así. Ni modo por tronca. Amistades, tomen todas esto como una llamada de atención para que le pongan muchas ganas a los chiquirretos. Y pues nos vemos en la pasarela y a ver qué sucede esta noche. Y la presión está cabrona, está cabroncísima. Empezamos en el camerino, nos empezamos a draguear, empezamos a hacernos la cara de mujer. Y yo veo que todas bien calladas. Dije, no, aquí hay un pollito que hay que desmenuzar. Y dije, vamos a sacar el guachumara con conflakes, agua de guayaba, limón y chía y todo. Dije, no. Yo quiero sacar un té. A ver, ahora, ¿qué mentiras vas a decir? De manzanilla. No es mentira, pero la neta sí se me hace... No, se me hace algo, yo lo vi, y se me hace algo como feo que nos estemos tratando así si apenas es el primer día, ¿sabes? Y Alexis le empezó a decir de cosas a Anka. ¿Qué? Yo estaba enfrente, chica, yo os vi todo. Porque esta amiga. Y la te neta defendiendo. fue culpa tuya, porque Da tú la te estabas cara. poniendo adelante de él. No fue culpa mía. Bueno, pero sí, claro que sí. ¿Pero qué pasó? Nos acomodaron y yo No, estaba es que nos acomodaron y él estaba enfrente de Ank. Y Ank le dijo en buena onda, oye, hazte poquito para atrás. No, dijo, porque hazte para atrás. Yo lo escuché, gorda. Yo lo escuché. No me digas gorda. Primero que nada. Nena, pues, como quieras. Y así, directo a la yugular. Ya van a empezar a sacar los trapitos. Yo no voy a hablar. Prefiero quedarme callado con ese tema, para mí ya está zanjado. Pues resulta que en el mini reto me tocó estar enfrente de Ancosar. Alexis, ponte atrás mejor. Ay, no. Es que me tapas completo. Pues ni modo. Que empezaron los fuck yous. Pues que sí le están diciendo bueno. Pero estamos del mismo tamaño. Pero te lo estoy diciendo bien. No sé por qué me contestas así. Yo soy bien buena, yo soy bien linda también y todo, pero pues no se metan conmigo porque se van a echar un alacrán en la espalda. Y yo estaba enfrente y le No, dije... y él te dijo, hazte un poquito para atrás. No, me porque dijo un estás poquito, tapando. no, me dijo, hazte para atrás. Y tú le dijiste, no. No, bebé, aquí me tocó. Bebé, yo lo escuché.
A mí nadie me lo contó. Que hable él. No, porque la neta se me hace muy mala onda porque él te lo dijo y todavía fuera de cámaras te lo volvió a decir y le empezaste a decir de cosas. O sea, Cuando escuché su versión, obviamente no dijo la verdad. Yo sí lo presencié en vivo y en directo. Y yo dije, yo quiero ver cómo se va a defender la niña. Lo que pasó es que Alex estaba parado delante mío, yo le pedí que por favor se pusiera un poco más atrás porque me estaba tapando completo. Y me vio y me dijo, bueno, pues soporta. Entonces yo dije, bueno, entonces me paré delante de él. Directamente. Mija, todas queremos foco en este programa. ¿Y por qué tú vas a tenerlo más que yo? Ay, mija, conmigo no, mi amor. O sea, lo que pasó fue que no soportaste. Lo que pasó es que yo igual se lo dije en buena. Yo se lo dije súper en buena. Y como que lo tomó como un ataque. Y después afuera traté de volver a hablar con él y decirle, oye, mira, entiendo el tema del buffet, entiendo todo ese tipo de cosas, pero si te estoy pidiendo algo de buena manera, no me contestes pesado, porque ya no nos estamos grabando. Y si tú eres grosero conmigo, yo voy a ser grosero contigo. Por un lado, no vine a ser amigas, pero si llego a salir con muchas amigas de acá, bien por mí, y la verdad que me haría muy feliz ser amigo de muchos de ustedes. Entonces, ese es mi objetivo. Yo vengo a hacer lo que tiene que ver con mi trabajo. Entonces yo escucho chisme y opino. Porque a mí me gusta opinar. yo conozco a Ank. Pues no lo conoces bien, mija, porque yo le eché mucha colita que le piso. No, bebé, yo conozco a Ank. Y también conozco lo que estás haciendo. Y la neta es un tipo chido. Y sé que a lo mejor no tiene como esta onda que nosotros los mexicanos tenemos, ¿sabes? De, oye, bebé, porque también viene de otra parte. Y sé que sí es un poco, es seco. Entonces, yo es lo que eso al final. yo lo que entiendo también Yo es siento. que hay cócteles de antes, ¿no? O sea, según que traen- supe. como que traen ya Según sus supe, piques. ya esto no es la primera vez en la que hay algo ahí. Yo solo estaba así. Ay, a ver, ¿qué pasó? Yo quiero saber desde antes. A mí ya me habían dicho mucha gente, porque la verdad que no sé. entre ellas hermanas mías, no te puedo decir el nombre, Emma del Rey, Chacona Vudú, ya me habían dicho, tiene una actitud bien pesada. Ay, pues te lo dijeron porque no quedaron. Por eso te lo dijeron, porque te tuvieron Pero mucha yo sí envidia. estuve presente. A ver, ¿pero eso te decían o hubo un problema? No, yo lo vi, pero no sé si eso se puede decir aquí. Yo vi algo también. Claro que se puede decir, nena. Cuéntame, ¿qué te hice? No me hiciste nada a mí, pero el ¿Qué le día, hice a tus compañeras? No, espera. ¿Qué le hice a tus compañeras? A Cuéntame. nadie. Le hiciste el feo a una persona de servicio el día de las audiciones. Nunca. ¿A que yo sí? no le he hecho Y yo no le hago lo el podemos feo buscar si quieres. a nadie. Yo no Él le hago quería el feo meter a a nadie. fuerzas sus cajas a las audiciones en carro. Y decía, es que somos del talento. ¿Y para qué te enojas? Si a ti no te hizo nada. Tú no estuviste, espera un segundo. Si tú no estuviste en ese momento, no Yo sí puedes estaba hablar. en ese momento y yo lo vi. No puedes hablar. Porque el niño no quería cargar sus cajas hasta la puerta y No todas las es, cargamos. no es una cuestión de capricho, no es una cuestión Pues de capricho. pareciera Es que sí. muy diferente, es muy Pareciera diferente. que sí. Es muy diferente. Tú le puedes preguntar a cualquier persona que esté aquí si yo no he saludado desde la persona que limpia hasta la última persona que se va del lugar. Que la Mustián Cosar se me pone al tiro. Mi hija, conmigo no. Dije que bueno. Sí, como que a veces es un poquito así grosero con la producción. Demuestra la verdadera cara que tienes, bebé, y no la que tienes atrás. Pero tú sabes Yo soy amable con todo el mundo, con todo el mundo. Ahora, si tú me tratas a mí pesado, yo te voy a devolver te voy a tratar de la misma manera. Yo no te voy a tratar. Sinceramente, me vale 1000 hectáreas de verga si él quiere hablar conmigo, ¿no? Pues mira, bebé, yo no te compro esa imagen de niña buena y conmigo no, bebé. Muchachas, borrón y cuenta nueva. Primer día y ya pasó esto. Imagínense para el 15º, 20ª semana. No manchen. Mira, También es el primer episodio. Sí, por ejemplo, a mí Purga me robó mi peluca y yo la amo. ¡Ay! Purga, a ver, acláranos eso. Es chisme viejo. Ay, ese tema me encanta. El pinche robo de peluca de Purga. Y yo sabía que estas perras no iban a tardar en sacar ese chisme viejo, porque yo ese tema yo no lo aclaré. Yo en mis redes sociales no di la cara. Oye, pero, o sea, mucha gente habló de ti, bebé, y nunca contestaste. ¿Por qué?
Porque no tenía saldo, dije. Yo nunca vi una Porque no tenía celular. Ni una posición. Por ejemplo, Porque lo de no la me prestaron peluca. los 20 pesos, dile. Lo de la peluca nunca dijiste nada. Y por mucho tiempo yo dejé que ellas hablaran. Yo dije que se cuelguen. Si no quedaron, que se cuelguen de lo único interesante que les pasó, para que cuando ya yo llegue allá, yo dé la cara a los medios. Pero ahora ya estoy aquí para dar la cara y dar explicación ante las cámaras, porque yo esa peluca, yo no me la robé. Yo tampoco dije nada hasta que salí a desmentirlo en un programa porque me preguntaron. Nena, tú no toda la desmentiste revisión. nada. A ti no te costaba nada decir que yo no te robé ninguna peluca, güey. Pues es que a Porque mí yo no te me robé consta. nada. Todo el mundo lo dijo, todo el mundo lo dijo. Güey, pero si todo el mundo dice Purga se robó la peluca, con que tú digas no se robó nada, con eso basta. ¿Dónde estaba la peluca? Güey, o sea, sí Bueno, estaba... pues a mí no me consta. Es que, a ver, ¿a dónde estaba? ¿En tu cámara? No. Voy a creer Pero a que ver. en toda la audición, todas las horas que estuvimos ahí, no la viste. O sea, pero tú no me... Mira, ve, mejor quítate la cara otra vez porque estás quedando horrible. Mira, mejor que se la quite otra vez. No quieres escudarte. Entonces Mira, dígatela lo con que es tu lo que- compañera o alguien. Mira, ¿O por qué nena. estaba en tus cosas? Tú, O sea, no estaba en mis tuviste tiempo de andar para arriba y cosas. para abajo en No, todos los güey, mira, camerinos, Bueno, cuéntame mira, qué fue lo que pasó. mira, tú, ustedes saben que Aquí hay que hablar con lógica. Y la lógica es, si yo me hubiera querido robar la peluca, pues me la hubiera llevado a mi casa. Ya le hubiera de que hecho un cortecito así casual para que no pareciera la misma. Mira, nena. Esta vez quedamos bien, hasta nos despedimos, pero todo el mundo dijo que cuando acabó te todo dio el lo beso de de Judas. el Yo le dueto de ayudé a bajar sus doblaje, cosas. cuando acabó Pues si el dueto tenías de el doblaje, remordimiento, ella, perra, luego todo qué lo que casualidad da. que apareció Yo después la del dueto de vi. doblaje. Es que siempre me toca ver cuando la gente es mierda. Y síguela. Y yo creo que fui partícipe de inventar ese rumorcito, la verdad. O sea, literal. Porque yo le dije a Kelly, creo que Purga te robó la peluca. Dime de qué me sirvió esconderla. Entonces, ¿quién fue? Güey, la producción puso tus cosas ahí y montaron los espejos. O sea, la y producción me música. quería sabotear. Con un coño, nena. Estás viendo que estoy bien funada y quieres que me funden más. Yo no me robé nada. Está bien. ¡Coño! Pues róbate mi virginidad. Güey, o sea, pero neta, la gente está loca hasta el punto de que inventaron que yo trabajo drogada. O sea, que dijeron... Y la mentira. Y, o sea, y a veces sí. Ay, no. Pero, o sea, de que dijeron, Purga ha admitido públicamente que su mejor amigo es un perico. Y yo digo, güey, yo me pongo peda con una Caribe de Durazno. Díganme cómo coño me voy a meter droga. Y yo lo dije en mis redes sociales. Entonces, a mí no me van a levantar falsos. Y la perra que me los levantó al final no está aquí, entonces no me sirve de nada hablar de eso. No, hombre, no, hombre. Es que justo ella fue la que me dijo, yo tengo pruebas y yo tengo todo. Güey, ¿qué pruebas? El robo de peluca ya es un chisme viejo, cansado, gastado. Ay, no, ya. Sí, ya todo bien, pero pues quién sabe, si se llega a desaparecer otra peluca porque traje muchas de cabello natural, pues ya sabemos quién fue. Yo nomás estaba viendo para todos lados porque dije, mira, si ese no es mi pedo, yo no lo huelo. Son muy ruidosas. Siento que la energía está demasiado desbordada. Hay un tema en específico y luego lo cambian a otro y a otro y a otro. Como que no dejan que algo termine. Ya ves, con otras personas. Piches está hablando, Jota. ¡Cállate los hocicos! ¿Dónde te apagas, ¿Qué te niña? pasa, Juan? Así lo pedí a unas personas ¿Dónde te antes, apagas? pero tardé en confirmar. Y pues ya de que no, pues ya no te lo puedo hacer. Y no la dejan hablar. Ay. ¿Sigue? Mira cómo no la dejan ¿Sigue? hablar. No, ya. Es que tú, Juana, tú la traes contra mí desde aquel canal que estás que no sé qué y afuera. Sí, es cierto. Sí, es cierto. A ver, nena. Me sorprendí que estás aquí, que no sé qué, y yo, perra. Ay, sí es cierto, Juana, tú dijiste que mi vestuario estaba horrendo. Igual que el ayer, igual que el ayer igual. No me arrepiento de Y la verdad, nada. con Parisina, ay, no. Con Juana no, No me arrepiento. porque está grande. Con Juana no. Ay, es que no, hermanas, la Juana. Llegó con todo, o sea, llegó, me pisoteó. Primero hacen un cochinero y luego quieren que les aplaudan. Cállense, por favor, cállense. Hartan. Dijiste que mi vestuario estaba horrendo, la verdad. No dije horrendo, jamás usé esa palabra. Sí. Mentira. Dice. O sea, otra que sí lo criticó mi pensé, tela. pero no lo dije. No lo dije. No, sí, pero no lo digas. No lo dijiste, Sí lo también dije. el mío y tú Y lo sí hiciste, estaba perra. horrendo, pero no lo No digas. es cierto. El Tú tuyo lo jamás hiciste. Jamás lo Jamás dije. yo lo puedo Sí lo decir. dijiste. Jamás Y lo dijiste dije. que no, y dijiste que estaba. Y que era cosa barata. A ver, Bueno, pero es que te estaban manipulando. O sea, le di la verdad, te tenían en contrato manipulador. soy yo la que la manipuló. No es cierto, no es cierto. Ojo con Juana. Fuera máscaras. Yo me lo Juana fue la que Juana robó fue la la que peluca. sale ya. Fuera máscaras, Juana es bien problemática. Porque si no, sí te Juana la robaron. calladita, pero ni saben, ¿eh? No, pues una disculpa si dan atacadas. La verdad me super vale verga. Ellas también pueden venir a decirme que no les gusta lo que hago y yo voy a estar igual.
me vale verga. O sea, pero disculpa si te atacaste, la verdad no fue mi No me intención. ataqué, solo estoy... Pero pues ¿No tus me votos atacaste? estaban horrendas, que dijera. Mi amor, el tono de voz así es siempre, ¿eh? Así No, es que siempre. no, Así que soporte. Y la uña también. soporte. Y en la base. Juana es una persona que se ve súper tierna y todo, pero siento que es una mente criminal esa mujer. Pero yo sí te voy a decir eso, Juana. Mira, ella está atacada porque hablaste de su look. Ella está atacada porque hablaste de sus telas. estoy Pero atacada tú porque me pisaste. hablaste de mi persona y literalmente dijiste que yo te quise sabotear a ti en las audiciones sí es cierto, cuando yo vi eso. acabamos de grabar y no me vas a decir que no. ¿Y la mentira? Yo me acerqué a... Yo me acerqué ¿Juana? a... ¿Eres tú, Juana? villana! Juana, ¡Qué fuerte! Es que yo lo voy a decir. Sí, hablé mal de la purga muchas veces y más de lo que se vio, pero ya me arrepentí. Ya me arrepentí, yo la quiero mucho, no le diga nada. Está toda bonita, toda chiquita, no sabe lo que hace, está aprendiendo. ¡Ojo con Juana! ¡Juana está loca! Porque está loca. ¡Juana está loca! Porque no fue a terapia. Les mentí, no voy a terapia. Estuvo rico. Disfruté mucho. Me encanta el drama, la verdad. Pues hay muchos tipos de energía muy desbordada, muy agresiva, muy fuerte. Yo voy a hacer que se alejen de mí porque yo me tengo que concentrar. Hermana, no necesitas fingir. De verdad la gente te va a amar si eres real. Pero sí, bebé, hay como mucha gente que anda muy fingida. De lejitos veo mejor. Imagínense nomás cuando vayamos avanzando y seamos más locas, nos vamos a partir la madre. Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a la 6ª temporada de La Más Draga, que es El Sexto Sentido. El sexto sentido es real. La intuición existe. Siempre hazle caso. Soy Marisol González y me siento muy feliz, emocionadísima, pero sobre todo honrada de poder ser su anfitriona. Muchísimas gracias por la oportunidad. Para esta temporada espera mucha magia, muchas sorpresas. Pero antes de empezar, tenemos mucho que agradecer. Primero que nada, al público por su cariño, por ser tan especiales, por su apoyo, pero sobre todo por ayudarnos a continuar con este gran sueño. Gracias a nuestros aliados, por supuesto que lo hacen posible, por siempre apoyar y crear el fabuloso camerino de nuestras feminosas que está espectacular. NYX Cosmetics son los más por seguir apoyando este sueño año con año. Gracias a 2X Lager por su apoyo incondicional y por ser parte de esta gran familia. Gracias a Zoe Water por mantener hidratadas a todas nuestras feminosas, que digo a solo nuestras feminosas, a toda la producción, son lo más. Agradecemos también a por sumarse nuevamente a esta temporada para seguir creciendo juntos. Estamos en la búsqueda de la nueva Draga 360. Y nuestras feminosas, ojo, porque vienen con todo para sorprendernos. La feminosa que nos haga vibrar más con su hechizo y que resulte ganadora se llevará nada más y nada menos que 600,000 pesos en efectivo, 80,000 pesos en productos NYX Cosmetics y un año de internet gratis, cortesía de Total Play, para que sea la más conectada. Y por supuesto, el título y la corona de la más draga. Y yo sé que tanto ustedes como yo ya queremos saludar a nuestros jueces, así que ahí les voy. Empiezo con una mujer. Ella canta, actúa, baila como una diosa y esta noche luce espectacular. ¡Maja! ¡Raquel! ¡Bienvenida, hermosa! Mi queridísima Marisol, qué gusto verte aquí. Bienvenida a esta nuestra casa.
la más draga y sé que la gente te va a amar porque de diosa a diosa, por supuesto. Ay, qué hermosa, mi Raque. ¿Cómo vienes esta noche? ¿Qué Con esperas ganas ya de esta temporada? Con muchísimas ganas de conocer a las feminosas, de ver qué nos traen, porque en este sexto sentido espero que lo tengan bien encendido para dárnoslo todo y que gane pues la más 360. La más 360, todo puede pasar. Bienvenida, hermosa. Ahora vamos con una mujer multifacética, cantante, maquillista, diseñadora, estilista y siempre nos cautiva con su ternura y carisma. Ella es la más querida, la hermosa Yari. Hola Marisol, muchas gracias por estar aquí, gracias por formar parte de nuestra familia. Espero te sientas muy cómoda y muy querida en nuestros brazos. Ay, gracias por tan lindo recibimiento. Será un honor ser parte de esta temporada junto a ti. Muchas gracias. Y con ustedes, una artista de grandes espectáculos, súper talentosa, muy pero muy exigente, pero con un gran corazón que siempre nos deja grandes enseñanzas. Ella es una mujer letal, mi amor. Yo soy Cruz. ¡Ay, te ves espectacular! ¡Mi amor! Hoy estoy muy contenta y muy feliz de que estés con nosotros porque el sexto sentido es de todas las mujeres. Bienvenida seas, mi amor. Gracias, mi amor. Bienvenida también. Y sí, vaya que somos intuitivas. Cuidado. Y vamos ahora con nuestra madrina de lujo. Es una diosa fabulosa. Una estrella muy importante para la más draga que ha creído desde un inicio en este sueño. Nuestro amuleto de la buena suerte regresa. La mismísima Susana Zabaleta. ¡Te amamos! Ay, paisana Marisol, estoy muy emocionada después de 2 años de ausencia. Es un lujo estar aquí viendo esta maravillosa escenografía, viendo a mis amigas que bueno, no puedo creer lo hermosamente vestidas que están y hermosas y divinas, y yo creo que esta noche es muy importante porque es el inicio de buscar ese sexto sentido que todas las mujeres tenemos. A ver si estas personas que están aquí nos dejan ver ese sexto sentido, a ver si lo tienen. Vamos a ver. Ya sabes que a mí me encanta averiguar. ¿Cómo andamos de ese sexto sentido? Yo, mira, siempre he tenido acá el sexto sentido. Bueno, tú y yo, ya sabes que las del norte así somos. Paisana, yo te entiendo. Bienvenida y nos encanta que estés con nosotros. Siempre es buena vibra, es increíble tenerte. Gracias. Y por supuesto que no pueden faltar Veneno y Tóxico. Les recuerdo, ellos fueron los ganadores de Soy Veneno y les doy la bienvenida. ¿Cómo están, muchachos? Bueno, eso no se pregunta, pero ¿cómo están? Muchas gracias, Marisol. Qué hermosa te ves hoy. Bienvenida a ese escenario de La Más Draga. Gracias. Bueno, y ustedes, señores, estamos seguros que van a disfrutar de cómo van a desarrollar ese sexto sentido las dragas. Así que bienvenidos a La Más Draga en su 6ª temporada. Eso me gustó. Muy buenas noches, mis muchachos alegres allá en casita. ¿Cómo andamos? Nosotros estamos súper contentos esta noche. Ya queremos ver lo que van a hacer las chicas el día de hoy. Y pues, Marisol, estamos muy ansiosos y muy emocionados sobre todo. Totalmente, yo estoy igual que ustedes. Oigan, también está con nosotros, por supuesto, Venenito. Ay, que ya es patrimonio de La Más Draga, mi Venenito. Te veo muy listo. Hola Marisol, muchísimas gracias por esas palabras. Es un honor tenerte en este escenario y que formes parte de, pues, La Más Draga, el sexto sentido. Y casita, muchas gracias por su cariño en cada temporada. Y pues estamos aquí listos para ver qué nos traen nuestras feminosas. Y el jurado, un saludo a todos, qué hermosas están ahí. Eso, Venenito, gracias. Y les recuerdo que nuestras feminosas se prepararon para el reto La Más Monumental, inspirado en los monumentos más hermosos de este país. Y estoy segura que todos estamos ansiosos por verlos. ¡Ay, qué emoción! No se diga más. ¡Que inicie la macumba! ¡Es momento de vibrar!
mamis bien coquetas por ahí. Suena el ritmito y le hago así. Me muevo y le hago así. Así, así suena el ritmito y le hago así. Brilloteando andamos a full con mis mamis, modo Kill Bill. Debio sexy, pasándola cool. No me llames, que ando bien chido. Voy a gastarme unos besitos, voy a darme unos besitos. Mua. Yo no te necesito, yo no te necesito. Ya tengo con quien bailar y también que me hable bonito. Miu miu, wow wow, yakuza, arigato, shimi shimi, si buple konnichiwa. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Qué tonta que fui, cómo te creí. Hoy salgo con mis mamis bien coquetas por ahí. Suena el ritmito y le hago así. Me muevo y le hago así. Así, así suena el ritmito y le hago así. Así, así, bien coqueta le hago así. Ritmito, top, 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 para el top, 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 top. Ritmito con mis mamis soy la 360, la que te calienta. Soy la general, la capitana, la sargenta. La que te coquetea y te paga la cuenta. La que se menea en cámara lenta. No quiero slow, no le des slow. Ando bien puesta, lista para el show. No quiero slow, no le des slow. Perdón si lo repito, no te alcanza el flow. Miu miu, wow wow, yakuza, arigato, shimi shimi, si buple konnichiwa. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Qué tonta que fui, cómo te creí. Hoy salgo con mis mamis bien coquetas por ahí. Suena el ritmito y le hago así. Me muevo y le hago así. Así, así suena el ritmito y le hago así. Así, así, bien coqueta y le hago así. Feminosas Dancing Club, la pura sabrosura. Oye papi, qué calor. Oye papi, qué calor. Quiero un trago de aguardiente con poquito de acordeón. Oye papi, qué calor. Oye papi, qué calor. Esta noche soy tu Britney, así que papi, give me more. Suena la cumbia, me pongo nari. Quiero puro pinche party. Soy del barrio de la más draga. Mucho gusto, me dice mami. Soy la morra de trépale, trépale. Soy la reina y no me llamo Isabel. Nunca bajo la guardia, Maribel. Todos la mano para arriba, huepa, hey. ¡Qué calor! ¡Qué calor!
ay pobrecitas. Desde la indepe hasta Tepito, lo bailan de gavilán, lo bailan de cartoncito. Pura sabrosura desde que estaba niña, diosa como Margarita, rebelde como Ceso Piña. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Las mujeres trans también somos mujeres y esta es nuestra lucha. Y hoy vengo a hacer historia. Ando ultra cara, mi estilo te lo que hace, que se note lo que impone. Lo quieres, lo mereces, un deleite, se deslúmbrense. Yo paso y sirvo estilo, break the light.
sí, fuerte el aplauso. ¡Brava! ¡Bravísimi tutti! ¡Qué bárbaras! Mis feminosas de verdad me dejaron fritzy, le hicieron espectacular. Las vi lucirse. Bueno, esta primera pasarela a mí sí me dejaron impactada, me enchinaron la piel. Pero no soy yo quien debe de opinar, sino nuestros jueces que ya están más que listos. ¡Muchachas! Me dejaron como Pinocho sin su yepeto, bien tronca. Oigan, aquí tengo sus fotos de ahorita, su maquillaje y sin filtro como mis fotos de Instagram. ¡Ahora! ¡Atrevida! Ya agarraron el pedo que el maquillaje es una gran calificación. ¿Sí o no? Bueno. Alexis Claire. Mira, comadre, yo sé que hacerse la base blanca es un pedo, pero pedote. Vas a hacer esto, truco para todas, ¿eh? Vas a agarrar tu base en crema blanca. Le untas hacia toda tu carita, toda, y le pones polvo blanco. Esa es tu prebase y luego le pones 3 kilos más para que amarre bien fuerte. ¿Lo vas a hacer, sí o no? Bueno. Me gustó. Faltó, creo que al principio, en tu primer vestuario, un poco de manejo de color, más textura para que se viera monumento. Y este está muy sencillo, es obvio, es una silueta muy fácil para dar un mensaje. Eso es correcto, pero sé que tú le puedes dar más. La verdad me encantó el mensaje y me encantó tu energía, que estuvo todo el tiempo arriba. Así que por mí, muy bien. Tenemos que pensar cada uno de nosotros que somos personas públicas y las cosas que de repente decimos a veces son demasiado fuertes. Y sentí tan fuerte porque pues el 80% de la gente en México son católicos y se me hizo muy fuerte lo que dijiste. Pues quería más que nada decirle el por qué elegí este tema tan delicado. Muy delicado. Yo soy maestro de primaria. Yo convivo con niños chiquitos. Ahorita yo tengo primer año. Pues al estar en contacto con ellos y ver lo inocentes que son, pues la verdad es que te da mucho coraje que se metan con ellos. Mi drag es político, es drag de protesta. Y cuando yo tenga un escenario voy a hacer protesta lo más que pueda en temas que no me puedo quedar callado. Gracias. No, muy bien, muy válido. Dale. Válido, y es bueno levantar la voz. Como dicen, las opiniones son como el culo. Cada uno tiene uno y cree que el de al lado es el que apesta. Oye, a mí me pasa una cosa contigo y lo veo ahorita rostro a rostro y lo veo muchas veces. Agarra a la comadre de un lado, agárrale la mano a Alexis, agárrale y dile, comadre, no permitas, si es que sigo, salga con el cuello translúcido. Ve nada más cómo se ve, comadre. Ahí te voy a mandar un aerosol para que te lo pongas. Mi Pokémona mamona. Wow. Siempre contigo es un espectáculo, ¿sabes? Yo no tengo nada malo que decirte más. Pon contrapesos, ponle firmeza al final de la falda para que no te tropieces y te andes pisando. Listo, ya está. Ank, creo que la historia que contaste es muy fácil de entender. Tú y yo somos extranjeros y creo que la entendimos perfectamente. Me encantó, la contaste muy bien y te ves preciosa. Cuando te vi dije, menos es más. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Y de repente te quitaste eso de arriba y te convertiste en una pirámide. Y dije, ¡guau! No mames. ¡Aries! Oye, hasta ahorita estoy viendo tu maquillaje aquí en persona porque en foto lo vi, pero entró con una cosa grandota y no te veía. Te pusiste cristales, pues échale 6 kilos más de cristales. Y si fueras más perra, le hubieras puesto al sombrero una lucecita y te iluminabas bien, perra. Nomás no, ¿eh? Me encantó mucho la silueta que hiciste. Lo llevaste al máximo, me encantó. Solamente lo mismo. En los detalles, si ese círculo tiene solo una línea de piedras, pues ponle 3. Gasta más, otra pinche bolsa, no hay pedo. Pero bien, me gustó, fabuloso. Hiciste tu pasarela bastante simple, pero creo que ya tenías todo en el vestuario, o sea, no necesitabas nada más. Desde que saliste, empezó el movimiento. ¿Sabes lo que es ver a una persona a un artista que sabía lo que traía puesto? Parecías un pájaro en pleno acto de amor. O sea, cogiendo, por si no me entienden. Braulio. En casita,
Luego la gente se confunde y dice, ay, yo no sé si es una draga o es disfraz o qué pedo. Todas las que estamos acá somos artistas y somos arte con dos patas caminando. Y nos define no lo que somos, sino lo que compartimos al público. Eso es lo importante, pero ahora tienes un prostético y está muy oscuro. Te pusiste la peluca muy adelante y la boca y los ojos están muy grisáceos con hoyos de color piel. Tienes que meterle sin miedo al éxito. ¿Lo vas a hacer, sí o no? Qué fabulosa monstruosidad nos diste. Me gustó machín. Me encanta sobre tu estilo, sobre tu onda. Yo solamente te diría que le pusieras más negro a ciertos pedazos de la tela para que le dieras más drama. Pero de ahí me gustó muy buen manejo del color. Me gustó mucho la interpretación del Monumento a la Madre. Tengo muchísima curiosidad de ver cómo vas a hacer otros retos, llevándolos a tu mundo oscuro. La verdad, me tienes con muchas ganas de ver lo que traes en esta temporada. Yo no sé qué tipo de madre tuviste. Me recordó a las momias de Guanajuato. Se me hizo muy fuerte también. O sea, un poco agresivo también, ¿no? Porque yo soy madre. Catriona. Oye, tengo un pedo contigo. Mira, lo estoy sintiendo, mi vida, aquí en la panza. ¿Sabes cuál es el pedo? La piel se ve gris, comadre. Y te voy a decir por qué. Porque se ponen una base con un subtono rosa y luego se pone blanco para iluminar y en la mezcla hay un choque. Y entonces se va a gris. Una base subtono amarilla y le pones a la luz con un amarillo más claro y luego un poquito de blanco y ya chingaste. La consentida, la niña consentida de Mérida, sí, ¿por qué no? El platillo número 366, claro que sí. Me gustó mucho tu pulcritud. Me parece fantástico, me diste mucho la textura de allá de tu tierra maravillosa. Felicidades. Tú dijiste, esta es mi pasarela y aquí yo voy a desfilar y la verdad, me encantó. Qué cosa más bella eres una mujer bellísima. Fue realmente toda una puesta en escena. Dimitra. Yo dije, estaba ya con unos gráficos de muerte lenta y te me tapaste el ojo con el pelo. No lo estaba viendo en la foto, dije, ay, se va a ver así. Cuando pase eso, bájalo para abajo o súbelo para arriba. Como todo en la vida. Exagérale, hija. Tienes un escudo, tienes un logo bien chingón de una escuela donde voy yo todos los días a recoger a mi hermana que se la pasa ahí metida. Me lo conozco de pies a cabeza. Métele más definición para que se note, nada más, pero muy bien logrado. Te ves muy bonita, pero te me quedaste un poquito corta. Me hubiese gustado que me contaras alguna historia detrás de la biblioteca. No entendí por qué te quedaste corta. Las letras y la palabra es una guerra. Gracias a los libros, nosotros somos quien somos. Tan hermosa que eres y me faltó. ¡Ay, la Walpurgis aquí está! ¿Pero qué crees, mija? ¿Qué crees? Estás llena de jade por todos lados y la cara bien mate. Ya sé, el cristal ayuda, pero ¿sabes qué hubieras hecho? Truco, te hubieras puesto metálicos. Y entonces iba a unirse que el penacho con el tocado, con lo que tú fueras, y hubiera saltado bien cañón. Y tú eres como las mías, que nos ponemos un chingo de cosas en la cara, pero no todo el tiempo. Dale espacio a cada una, como las chichis. Una a la derecha y una a la izquierda. Por fin te tenemos aquí. Qué gusto que estés acá. Pero si me vas a hacer un monocromo, juégame con toda la pinche gama de colores que tenemos en el verde. Porque tú tienes ahí unas escamas maravillosas que no se ven ni madres. Se ven de repente. Métele, juégale con todo, vete de toda la gama de los verdes, vete con todo el Pantone y mételo y está chingón. Electra, me encantó la historia, la entendí perfectamente. Me encantó tu energía, me has impresionado de manera bastante positiva. Cuando saliste me dio una hueva, dije, ay, qué horror, ¿qué va a pasar? Y tu transformación, eres grande, güey, qué cosa. Yo creo que fue uno de las que más me gustaron. Se me hizo impresionante. A mí no me faltó nada contigo. No me faltó absolutamente nada. Felicidades. ¡Wow! Eres maravillosa. ¡Ariel! Vienes toda metálica. ¿Qué hubieras hecho? Mira, voltea la cara de ladito. Ajá. Y el iris para atrás le metes un iluminador que quede cromado como bocho de los 80. Cromada. ¿Lo vas a hacer, sí o no? Faltó verte un poquito
poquito más. Está padrísimo, me gustó el manejo del color, está genial. Y me gustó mucho que, aunque no te destapaste, que no descubriste y no hiciste una revelación, yo alcancé a ver que venías culona. Te veías culona y eso está padre. Me gusta que no pierdes la sensualidad de tu silueta que sueles llevar siempre. Felicidades. Vi que la pasarela te jugó una mala pasada, pero bueno, creo que lo salvaste bastante bien. A la hora de moverte me faltó ver ese movimiento, ese poder a la hora de moverte de un lado a otro. ¡Kelly Caracas! Me identifico mucho contigo, ¿sabes por qué? Porque yo también soy chiquita y frágil como tú. Ajá. Y tienes la cinturita igual. Idénticas, mi vida, idénticas. Oye, 2 cosas muy rápidas. La raíz de la peluca se ve muchísimo. Los cristalitos te los pones del pelo a la peluca y a la piel y mira, nadie en cuenta y se hubiera visto bien padre. Y luego la piel, que la pusiste oscura, no entendí por qué. Si hubieras agarrado un polvito metálico dorado, ¡ay! Te hubieras puesto así divina, 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 divina. ¡Estoy vieja! Con esta estética arrogante que nos veniste hoy. Muy bien lograda, bien hecho. Ese material es muy complicado que se vea bonito, porque si nada más ahí lo plisean y así se cae, se aguanga, que ya hemos visto a varias aquí con esos guangues. Kelly, las mujeres trans tenemos el 80% de desempleo. Vivimos en un país que es el segundo del mundo con mayor número de transfeminicidios. Todos los días muere una hermana. Me has emocionado muchísimo y estoy muy orgullosa de ti, muchísimo. Aparte te ves demasiado bonita, demasiado. Me emocionó de principio a fin. Me dolió ver cómo mancillaban tu cuerpo con sangre, porque así nos duele cuando masacran y siguen masacrando a una mujer y a otra y mancillar esa libertad. Que la verdad es que no tenemos ni siquiera la libertad de salir a la calle sin pensar que nos van a matar. Felicidades de principio a fin, eres una joya, no puedo decirte más que eso. Bravo, bravísimo, bravísimo. 1, 2, 3 por la chava que está atrás de la peluca. Ese maquillaje de chavita, yo también me lo hago y paso por chavita auténtica, ¿eh? Ella dice, es chavita auténtica, claro, mi vida. Y me encanta porque te pones el negro adentro de los ojos y el delineador también. Pero ahora, por meter negro adentro, el ojo se hace chiquito y la cara se hace más grande. Pone pestañón abajo y como la peluca que está divina, te pones contorno alrededor y se funde con tu cara y la abraza. Así como abrazas a los hombres, que te abracen la cara. Tú eres de las mías. No nos alcanza para la tela y nos vamos con una chingadera así rápido. Nada más que nos tape la banda y las chichis. Pero resulta que en este momento funciona y funciona maravillosamente. Me parece fantástica, te ves excelente y pues tu manejo del escenario ni se diga. Mi Kylie, preciosa, mi doble más perfecta. Tú viniste a mostrarnos rostro, a mostrarnos cuerpo. ¡Qué bárbaro! No te me complicaste tampoco, dijiste yo pasarela, cariño, soy bonita, no me voy a complicar más. Yo dije, perra del mal, ojalá y se caiga en este piso resbaloso y se rompa un tobillo la perra. ¿Qué cosa más increíble has hecho de tu cuerpo? La Miss Peaches. Obviamente no te llegó el vestuario porque tú no me entregarías algo así, porque yo te conozco. Dime qué pasó. A ver, un micro a la niña, porfa. Gracias. Listo. Buenas noches, querido jurado. Claro que no, Jerry, yo no... Este no fue mi traje que quería presentarles. Obviamente tuve que resolverlo de último minuto porque no me llegó mi vestuario. O sea, no me estoy escudando con eso. Soy una persona que soy muy profesional y me encanta hacer lo que hago, ¿sabes? Pero no me iba a rendir. Yo quería lucharle, chingarle. Luego busqué otro monumento, otro mural. Este mural está en Tijuana. Yo lo conozco. Se refiere a todos los deportados, inmigrantes, así como yo, que vivimos allá y nos sacan de repente después de haber vivido muchos años, estudiado allá. Y no sé, me llena mucho sentimiento porque es el primer reto y yo quiero darlo todo. No es lo que quería presentar, pero pues entiendo las circunstancias y estoy lista para las consecuencias y pues vamos a seguir chingando. Pero eso no es lo que yo soy. Eso no me representa como artista. Solamente fue mi manera de salvar y no dejarme vencer ante la situación.
Nada más eso. Te entiendo. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Y lo más bonito es que no te rindas. Y recuerda, lo que no te Nunca. mata te hace más fuerte y siempre todo deja un aprendizaje. Así que Gracias. adelante, hermosa. Y otra vez, ¿qué les cuesta? Aquí vienen a exponer su trabajo para que tengan más chamba allá con estas niñas. Estas niñas trabajan un chingo y les sudan para pagarles a ustedes lo que hacen acá. Sean responsables, si no, no se echen el pedo. Mejor díganles, no quiero o no puedo, me caes gorda. Pero no se echen el pedo de decirles, sí te lo doy y no lo manden, no mames, te pasan. O sea, lo de siempre con ustedes. Disque. Unos sí son, pero no se vale que les hagan esto en algo tan importante que para ellas, tanto para ustedes. Qué poca. Señorita Durazno, ya sé que pasan un chingo de cosas y es bien complicado. El maquillaje. Yo sé que cuando una está triste, enojada, frustrada, se nota en la cara y en el maquillaje. Entonces, tómate el tiempo. Las bases blancas se hacen grises y se ven manchadas. Las líneas no se ven consistentes y los trazos se ven mal. Entonces, lo que tú haces antes de maquillarte, respiras así y aprietas como yo, hasta la cola. Y entonces de ahí le das acá, le das para allá y le regresas y le pones un poquito más. Y va a quedar bien. ¿Lo vas a hacer sí o no? Tú bailas, ¿verdad? ¿Podrías haber salvado el reto bailando? ¿Podrías haber aprovechado el momento para tus otras dotes? No quisiera ni contarte porque está aquí Letal al lado mío, la cantidad de veces que me han fallado un vestuario, que me ha fallado un micrófono, que me ha fallado un puto músico que no llegó, que me ha fallado alguien con quien tenía que cantar, que me ha fallado yo misma en creer en mí. Yo creo que eso te faltó, en decir, sí, me falló, pero soy una perra y bailo y si nos hubieras dado ese cambio de decir, voy a salir y yo bailo como una reina, ok, no van a ver esto, pero tengo esto. Tenemos a la purga. ¿Sabes qué? Buena carta jugada. Me hiciste otro maquillaje. Quiero ver los demás, pero te voy a dar un truco. Ponte de lado. El contorno, en lugar de hacértelo de la oreja a la nariz, hazlo de la sien a la boca y mira, vas a quedar bien jaladita para arriba, bien jaladita. Bien logrado, me gustó, aunque tenemos dos siluetas similares, me gustó mucho cómo la manejaste. Yo nada más veo ahí tantito la malla bien guanga, pero ¿qué tanto? O sea, yo sé, enflacaste por los nervios o algo te pasó, yo no sé, pero Amana, tú eres tu propio maniquí, así te debes de conocer. Dice, esta ya no me va a quedar y te pones otra cosa, pero muy bien logrado, te ves fantástica. También me has impresionado de manera positiva, te ves muy bonita esta noche y creo que fue muy simple, la verdad, pero muy efectivo. Se me hizo fino, me encantó. A la hora de mover tus alas, quisiera haberlas tenido para poder volar. Señorita Chantel. Híjole, el tul de la peluca lo dejaste de 6 metros. Si van a usar la peluca de enfrente para esto, le cortas a la orilla y te lo pegas. Luego se hacen bien ricas con lo que van a ganar y se compran 15 pelucas más, pero ahorita, córtalo. Todo te quedó al chilazo. Chingón. Chantel, la verdad que me ha gustado mucho. No sabía, cuando leí aquí Neptuno, no sabía qué esperar. Me encanta la versión drag que nos has dado de Neptuno. Al moverte tú y al moverte con esa seguridad que fue, realmente vi el agua correr en tu cuerpo. Felicidades, muchísimas felicidades. Juanita, yo solo tengo una pregunta. Esto lo has hecho tú, ¿verdad? Ya con eso no tengo más nada que decir. Felicidades, Juana. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir algo. Tú eres la patita de pollo de mis esquites. Así, porque eso le da sabor, eso algo me gusta, me encanta, me fascina lo que hiciste con la colorimetría, con la textura, con el tamaño, la proporción, con tu alegría, con tu desempeño. Fue fantástico, qué goce verte. Felicidades. ¡Ay! La Juana Guadalupe. Otro pedo con el tul de la peluca. Te pones la base, las sillas, pones un contorno divino, luego te pegas la peluca y le pones encima del tul, porque yo veo la peluca negra, una raya blanca y luego el contorno abajo manchado. No, mi vida, no. Juana Guadalupe de Jesús, que me fascina como te llamas. ¿Cómo te lo explico lo que sentí cuando saliste? Chamaca, deberías de ser escultor.
Es que deberías de ser no puede ser la belleza. Ahora sí que los caballos se me venían encima. Felicidades. 1000 felicidades. Ahora sí que... Bravo. Bravo a todas. Bravísimo. Oiga, Miss. ¿Y si yo soy la abuela Sauce, nos puede cantar Pocahontas? ¿Me crees ignorante? ¡Ay, Vela! Salvaje? Tú has ido por el mundo y viajado por doquier, mas no puedo entender si hay tanto por saber. Tendrían que aprender a escuchar. ¡Qué hermosura! ¡Qué bárbara! Piel chinita, nos encanta. Pero ahora llegó el momento de que se me relajen con el salseo de otro trago. Así que pásenle. Ay, ya pasó. Así que al ratito nos vemos. Y mientras tanto acá se va a deliberar quién es la más y quién es la menos. Así que relájense, porque viene lo fuerte. ¡Bravo! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Yo las amo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Pues, ¿qué creen? Que nuestros jueces ya decidieron quién es la más y quién es la menos. Así que es momento de conocer su decisión. Empiezo contigo, Raquel. Mi más en esta ocasión, porque me toca en primera persona, porque siento que se veía preciosa y porque nos ha regalado una historia de principio a fin que creo que nos ha tocado a todos el corazón, es Kelly Caracas. Y mi menos en esta ocasión, sintiéndolo mucho, se me quedó un poquito corta y creo que podía haber dado un poquito más, es Dimitra. Muy bien, buena decisión. Y quiero recordarles, la más que cada una mencione son 5 puntos y la menos suma 1. Ya después, con la suma de todos, vamos a saber la decisión final. Miyari. Mi más es obviamente Juana Guadalupe de Jesús, sí como no, porque me hizo todo lo que se le pidió en este reto. Y mi menos, yo sé que no fue su culpa, que fue una situación ajena a ella con el vestuario y ese evento la tundió. Entonces mi menos es Miss Peaches. Ok, de acuerdo. Letal, estamos ansiosos en saber qué nos vas a decir. Yo soy Groot. No, pero... Bueno, eso lo sabemos, pero necesito saber quién es tu más y quién es tu menos. Yo soy Groot. No, ¿cómo? ¿No hay más y menos? Yo soy Groot. No tiene. Oiga, no tienes. Yo soy Groot. Oye, no. Ay, qué ganas de pararme y miarme allá al lado. Oye. Ay, no. O miarlo. Esto se lo permitimos solo por el día de hoy. Yo soy Groot. Ay, Dios santo. Bueno, así cerramos. Dura y no cambia de opinión. Mi Susana, tú dura como un tronco. Dura como un tronco, troncazo, qué bárbara. No nos quiso decir. Mi Susi, tu voto secreto, pero no sé qué tengas que decirnos. Ya Letal. Bueno, viene lo bueno. Vamos a comenzar Letal, pero por lo tanto, más adelante les diremos quién es la más y quién es la menos. Pues ¿saben qué? Yo aquí en mis manos ya tengo el resultado de quién es la más y quién es la menos. Y para eso pido a mis macumbas de vuelta para conocer el resultado final. ¡Ah, qué nervia! Mis hermosas, ¿están listas para conocer el resultado? Voy a decir 5 nombres y quiero que cada una, al escucharlo, dé un paso al frente. Juana Guadalupe, pasito al frente, pasito tuntún. Ahora voy con... Sí, tú, Electra Valpurgis, un paso al frente. Siguiente nombre es... Dimitra. Miss Peaches. Venga. Y por último, pido que dé un paso al frente. Kelly. Ay, ¿cómo está el corazoncito temblando? Hasta acá se escucha. Bueno, antes recordarles que la ganadora se lleva nada más y nada menos una dinerita
de 5,000 pesos. Muy bueno. Ay, muy bueno. Par de supers, ¿eh? Par de supers. ¡Ay! La ganadora. Y la más monumental de esta noche eres tú. Sí. ¡Tú, Kelly! Siempre voy a ser su resistencia y soy su representación aquí en esta temporada y en La Más Draga 6. De verdad, se viene fuerte la comunidad trans este año. Y la que diga lo contrario, ¡que se opere! Y bueno, mis chicas, Dimitra, mis pitches, sé que las circunstancias no fueron como esperaban, pero fue un gran trabajo. Son las menos de la noche. ¿Pero qué creen? Aquí todos los días hay una sorpresa y las reglas cambian. Porque en la mañana hubo un chiqui reto y sabemos que Hank no le fue muy bien. Así que pido por favor que dé un paso al frente. Y con estas reglas, Dimitra, quedas salvada. Da un paso por favor para atrás. Así que les pido, por favor, mis pitches y Hank, que se preparen, que lo den todo para el reto del doblaje. Hay que darle y hagamos lo que más se pueda en este duelo de doblaje. Yo ya estoy lista para el doblaje. Yo por Hank, la verdad. Yo sé que ella está temblando en sus huesos. Yo lo sé. Y pues debería. Mucho cuidadito, mi amor. Mucho cuidado. Mis feminosas, ¿están listas para salvar el evento? Denlo todo. Pónganse chingonas y háganos vibrar. Alto. A ver. ¡Ay! Cuando se para Susana, yo dije, ¿qué van a hacer ahora? Así como nos van a decir, bueno, ahora tienen que hacer el duelo en patines, no sé, una cosa así. A ver, todos en la vida cometemos errores y yo creo que... Y se chingan todos aquí. Y yo digo que no se vaya nadie. Yo digo que ustedes dos pueden hacer y dar lo mejor de ustedes mismas. Ay, sentí un alivio. A huevo, tengo otra oportunidad para demostrar que esto no es lo que me representa. Así que, chemcites, de aquí no me voy a mover por ustedes y para ustedes. Les amo y aquí voy a hacer todo lo posible por seguir en competencia y hacerle honor a todo el esfuerzo que hemos hecho para llegar hasta este punto.